Hola hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión online que estamos realizando en la Iglesia Manantial de Vida por medio de este medio que es Facebook. Yo te voy a invitar en este día a que puedas ubicarte en el lugar que lo haces habitualmente para ver nuestras reuniones, que puedas sentarte junto a tu familia y que primero dejes de hacer todo lo que estás haciendo y que te concentres en este tiempo en poder recibir la palabra. Y recuerda comentar abajo que estás con tu familia viendo este culto, amén. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que una vez más pase Él y que una vez más sea el Señor con su presencia redarguyendo nuestros corazones y mostrándonos sobre su palabra, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias, Señor, por un día más poder estar aquí escuchando su palabra, estar recibiendo, Señor, de ese alimento. Gracias porque los domingos, los miércoles, en las células podemos recibir una palabra especialmente para nosotros. Porque en este tiempo donde no nos hemos podido ver físicamente, has sido tú, Señor, el que nos ha enviado palabra y una palabra necesaria, una palabra indicada para nuestras vidas, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado, Señor, y porque nos hemos visto abundantes en palabra. Porque, Señor, nos has corregido, nos has instruido, nos has, Señor, animado. Gracias, Señor, por este tiempo diferente, pero este tiempo perfecto para tus hijos, Señor. Padre, en este día venimos con hambre de usted, Señor. Sea hablándonos una vez más, sea guiando nuestros corazones, Señor, a la santidad y a su palabra, Padre. Y sea usted, Señor, como familia hablándonos y uniéndonos en el Espíritu. Ya sea por lo lejos que estemos, Señor, pero únanos a todos en medio de la alabanza y en medio de la palabra, Señor, para poder estar a uno, Señor, unánime juntos y que su Espíritu sea derramándose en cada uno de los hogares que estén viendo esto, Señor. Gracias por este tiempo, sea su presencia, Señor, junto a nosotros, sea usted, Señor, enseñándonos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a declarar esta alabanza, que para mí en lo personal ha sido una alabanza de mucha bendición y que en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, ha venido a ser un refrigerio, porque dice que aunque yo no pueda ver, el Señor está obrando, porque Él es quien abre el camino. Y yo creo que ese es mi Dios, el que va abriendo un camino espacioso para que yo pueda caminar en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier dificultad, porque Él es un Dios bueno, un Dios milagroso, un Dios hacedor de caminos. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, mi Dios. Así eres tú, milagroso. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Damos gloria al Señor por esta alabanza. ¿Sabe que una de las cosas que aprendí de nuestra pastora hace muchos años, ella lo dijo en una prédica, que mientras más uno declara una virtud del Señor,
esa virtud se hace verdad en nuestras vidas. Así que usted declare las virtudes del Señor. Declare que Él es fiel, que Él es misericordioso, que Él es poderoso. Declare que Él es un Dios proveedor. Declare que es el Dios de lo imposible. Y va a ver cómo esa declaración va en un momento a soltar la bendición que usted necesita, el milagro que necesita. Yo creo en un Dios de lo imposible, un Dios todopoderoso, un Dios que en medio de cualquier situación se mueve para bien, como nos decía hace unas prédicas atrás, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y aunque veamos aquella situación imposible, tenemos un Dios de lo imposible, un Dios que, como dice esta alabanza, no le importó ni siquiera la muerte lo pudo vencer. Así que vamos a decirle al Señor en esta hora que creemos en el Dios de lo imposible. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible,
Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, aquí estamos, como de costumbre, los días miércoles, el día en que nos congregamos, el día en que nos juntamos en Manantial de Vida, y también unimos a Gualañé, que también ahora está congregándose con nosotros el día miércoles, el día en que podemos, cierto, alabar y bendecir el nombre del Señor. Sé que ha habido un tiempo de alabanza, de adoración, y como Él se lo merece. Por eso son los cánticos, por eso son las alabanzas, para exaltar el nombre de nuestro Señor. Ahora estamos acá una vez más con nuestra hermana Londra. La semana pasada no estuvimos, quisimos hacer una sorpresa, pero estamos una vez más acá trabajando en estos temas que son importantes, que quizás no se pueden entregar en un mensaje, ¿cierto? Pero sí son temas de estudios, temas más profundos en cuanto a lo que es sondear sobre la salvación, sobre la vida del creyente. Así que quiero agradecer al Señor por una vez más estar con ustedes, y quisiera orar por este momento tan importante donde la palabra va a empezar a ser entregada. Señor, oro, Señor, para que en este instante tomes el control también de nuestras vidas. Queremos, Señor, reposar en tu Santo Espíritu, para que a través, Señor, de tu gracia podamos ministrar en esta noche, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en todos los lugares que nos están viendo. Que esta palabra sea, Señor, como el pan que viene del cielo, ese alimento que pueda nutrir y realmente pueda fortalecer, también pueda, Señor, ser un efecto de gran bendición en la vida de cada uno. Señor, te doy gracias también por nuestra hermana Londra, que está con nosotros y compartiendo este tema. Te pido que así cada día nos enriquezcas a nosotros también. Así como damos de gracia, también recibimos de gracia. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Saludo a cada uno de nuestros hermanos que está junto a nosotros en esta hora, y darle gracias al Señor como cada día miércoles que hemos estado acá compartiendo de estos temas que son tan importantes, estas doctrinas, estas enseñanzas que, como decíamos, un día se impartían en esta escuela bíblica los días sábados, y que por razones de trabajo o por diferentes razones que tenga cada uno no podía estar, pero que Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar recibiendo estos temas acá, ahora, en este tiempo. Así que gracias al Señor. Y como les decimos, nosotros también estamos siendo ministrados juntamente con ustedes y recibiendo este tema. Amén. Y bueno, hoy día tenemos como cada tema es tan importante, tan necesario en este tiempo. Dios ha querido tratarnos y profundizarnos más en esto, como me decía la pastora ayer cuando tratábamos este tema, que se llama Dios prepara un pueblo para la guerra o batalla. Y la verdad que desde un comienzo el Señor nos empezó desde el comienzo del ministerio de nuestra pastora, el Señor empezó a hablarnos acerca de la guerra espiritual, de la batalla espiritual, cuán importante es que cada cristiano, cada nuevo creyente conozca acerca de este tema. Así que desde varios años, pero también siempre Dios nos está entregando algo nuevo, y siempre es importante que nos siga refrescando en esto. Amén. Voy a leer la palabra de inicio de este tema, que está en Jueces 3, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amén. Bueno, como compartíamos aquí, en el libro Los Jueces deja algo bien estipulado, que Dios mismo deja, ¿cierto?, algunas naciones, ¿cierto?, porque dice que no habían conocido, para que los que no habían conocido la guerra, ¿cierto?, pudieran desarrollar
siempre esto. Nos muestra desde que salieron, y como tú me decías antes inclusive, pero desde que salieron de Egipto, la nación de Israel tuvo que aprender a ser una nación guerrera, una nación que tenía que enfrentar diferentes ataques de enemigos. También vemos cómo el pueblo de Israel, Dios a través de los enemigos también enviaba para que fueran oprimidos, ¿cierto? Y ellos tenían que pelear, tenían que saber defenderse, pero cuando estaban mal, ellos eran vencidos. Pero Dios siempre estaba mostrándole que tenían que enfrentar, tenían que conquistar, que iban a tener constantemente en batallas continuas. Ellos tenían que ser guerreros, tenían que aprender a usar, ¿cierto?, las armas. Y entendemos que ellos venían de Egipto, un lugar por 400 años de esclavitud, donde ellos pastoreaban y también eran agricultores. Gran parte eran pastores porque era una tierra especial para pastorear, ya tenían sus rebaños, pero por eso también Dios permitía, porque los egipcios no tenían comunión con los pastores. Entonces ellos podían estar totalmente separados de los egipcios. Pero de esa manera ellos no eran hombres de guerra. Pero al salir Dios ya está preparándolos y tiene que decirles, cierto, que tienen que aprender a pelear. Amén. Esto nos enseñaba que, le decía yo, que todos los que salimos de la esclavitud, porque acá está hablando de Israel cuando está en Egipto y está en esta condición de esclavitud, entonces nos da a entender que todo aquel que sale de la esclavitud, y nosotros también antes estábamos como esclavos, ¿cierto?, subyugados al poder del enemigo, doblegados totalmente a su poder, pero así como Israel cuando sale de Egipto tiene que enseñarle a pelear, porque ahora van a haber enemigos que se van a enfrentar a ellos, porque Israel estaba saliendo de Egipto, pero estaba saliendo con una promesa del Señor para alcanzar y conquistar tierra. Entonces no iban a ser tan fáciles esta conquista. Entonces tenía que enseñarles a que ellos pelearan, enseñarles a guerrear. Y la verdad es que también así nos está enseñando a nosotros que salimos de ese poder opresor. Todo aquel, y como decía quizás el que está recién convertido, el que recién hoy día está entrando al reino, también tiene que aprender a pelear, porque van a haber enemigos que se van a enfrentar en contra de ellos. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que venía, es la sombra. Siempre Dios nos habla a través de las cosas naturales que ahí sucedieron, de lo material, ¿cierto? Y nos va a llevar a lo espiritual. Entonces, es la sombra de lo que venía. Estaba diciendo que el pueblo de Dios iba a ser atacado, el pueblo de Dios iba a haber un opositor que no lo iba a dejar avanzar, que iba a tener siempre a alguien. Dios sabía, aunque Israel todavía no batallaba contra enemigos, ¿cierto?, espirituales aparentemente, pero sabemos que todo, desde que Dios ya comienza el plan de salvación a la humanidad, el enemigo siempre ha tratado de oponerse a todo lo que Dios, el plan de Dios. Más que oponerse hacia las personas, oponerse al plan de Dios. Y por eso que ahí el que está realmente metido en el plan de Dios es que va a tener oposición. Cuando Israel comienza a ser establecido, Satanás, obvio, va a querer destruir la nación de Israel. Y así es como Dios estaba preparando a un pueblo que después iba a ser un guerrero espiritual, que iba a saber que tenía que enfrentar, que iba a haber un enemigo, que iba a ser continuamente, que iba a hacerle enfrente, que tenía que ser fuerte, porque si no iba a ser vencido. Tenía que aprender a guerrear, tenía que aprender a pelear, tenía que aprender a usar armas, que en ese entonces quizás ahí eran las lanzas, las flechas, ¿cierto? Pero acá son otras armas. Entonces, pero Dios ya está hablando, está preparándonos. A todos nosotros ya nos está diciendo, hey, yo voy a tener que levantar un pueblo, pero va a ser un pueblo guerrero porque va a tener ataques. Va a ser un pueblo atacado por diferentes áreas. Y solamente por decir que es pueblo de Dios, ya el enemigo va a buscar cómo querer hacerle frente. El enemigo va a querer oponerse, por eso se llama el adversario, que es la oposición, el opositor de Dios. Entonces, adversario de Dios, pero donde está el pueblo de Dios, sabe que ahí tendría que
meterse para ir a destruir la obra de Dios, el plan de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un plan divino. Dios, cuando nos escoge, Dios escoge el plan primero. El primero es salvación. Y ya Dios ya lo estableció con todos aquellos que hemos llegado. Hemos sido lavados por la sangre, hemos nacido de Dios y ahora estamos salvos por gracia. Pero después de eso no es que nos quedemos aquí en la tierra hasta esperar que venga el Señor, sino que también pone un plan personal, divino, que es para que nosotros también cumplamos algunas ciertas obras del Señor acá en la tierra y no pasemos inadvertidos, no estemos esperando hasta que el ángel pase lista, sino tenemos que hacer, aleluya, la obra del Señor en la tierra. O sea, nos llamó para salvación, pero también para hacer su obra. Entonces es ahí donde ya comienza el enemigo a enfrentar a todo, porque cada uno de nosotros ya tenemos un llamado específico, cada uno de nosotros Dios tiene un plan, ¿cierto? Como nos decía, ¿cierto? Que anticipó un plan, ¿cierto? Y ese plan para que podamos hacer en la tierra más, ya estamos insertados en la salvación, pero ya ese plan está cumplido mientras nosotros guardamos, pero está el otro plan. Entonces el enemigo en cada uno de nosotros está viendo que somos un problema y que vamos a ser un problema en la tierra para que Él pueda gobernar con libertad. La iglesia es la oposición del diablo. De alguna manera, la iglesia es la luz y las tinieblas son la oscuridad. La iglesia es la fuerza. Satanás sabe muy bien que si donde está ella va a tener problemas, va a perder, porque es así como Dios mandaba conquistar. Ellos en realidad iban con armas, pero en realidad Dios les entregaba las tierras. Satanás sabe que cuando llega un hijo de Dios a un lugar donde Dios lo ha establecido, por ejemplo, hay personas que a mí me están hablando de que Dios le está abriendo puertas y caminos sobre las economías, sobre negocios, ¿ya? Y que no habían incursionado nunca, pero me dicen, hoy Dios me está bendiciendo tanto, pastora, y todo. Y sabe, Dios le está dando esa gracia. Y quizás le llame a conquistar esas áreas en las cuales va a ser de bendición, tanto, ¿cierto?, para poder llevar a otros, porque puso un nombre bíblico y quiere así de esa manera evangelizar, pero también está aportando, está trabajando, va a ser alguien que también aportará en la obra. Entonces Dios la está llamando a conquistar un terreno que la está metiendo, y ahí obvio que va a tener oposición, y por eso es importante que todos aquellos, como decíamos el otro día, cuando tú empiezas una empresa, lo que sea, aunque sea en el mundo natural, tú tienes que entender que vas a tener un enemigo espiritual, porque nosotros somos espirituales. Aún tu empresa debe estar sujeta a todo lo espiritual, debe estar ordenada en lo espiritual, porque es ahí donde puede venir el enemigo y todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios ya te habló puede destruirlo. ¿Por qué? Porque si no están claros, no sabes usar las armas necesarias, todo aquel que va a una batalla, el enemigo es fuerte cuando lo va a enfrentar, pero él sabe enfrentar. Una de las cosas que Dios quería enseñar era que el pueblo aprendiera que tenía que ser estratega, tenía que saber manejar muy bien, y aquí vamos a ver en el transcurso, ¿cierto?, del tema, cómo Dios prepara, ¿cierto?, a un pueblo guerrero para ser ganador, porque lo llama a vencer. O sea, la victoria está hecha, pero resulta que si no sabe usar las armas bien, no se maneja bien, va a perder. Y el enemigo va a estar ahí siempre pendiente de destruir cualquiera. Si Dios te levanta, ya sea una empresa, ya sea que te levantó para un ministerio, te está haciendo un llamado ministerial, te está llamando para, no sé, para abrir una escuela, para abrir un jardín, te está poniendo algunas ideas, pero sabe que en ese tiempo tú dices, sí, Dios está conmigo, va a ir conmigo, pero ten claro que va a haber oposición. Una de las cosas que siempre digo, tú sabes porque tú pasas tiempo conmigo, y sabes que cada vez que yo emprendo algo, siempre tiene que pasar algo, y tiene que volverse 10 veces más complicado. Siempre, todas las cosas se me complican a mí mucho más. Yo entiendo por qué. Yo empiezo a buscar, yo entiendo por qué, porque el enemigo está viendo por dónde aprovechar. Yo trato de no dejarle una puerta, bueno, eso vamos a ir aprendiendo, pero sé que el enemigo siempre va a buscar, se opone por acá, y en lo posible está tratando de ver cómo
puede sacar, ¿cierto? Y puede llevar a derrota. Entonces, de verdad que hay que estar muy, muy, muy sujetos. Hay que aprender a ver cómo manejar esto, porque el hecho de que tú ya seas un hijo de Dios y tú emprendas, ya sea para tus hijos, en tu familia, tú tienes lindos sueños para con ellos, pero el enemigo va a tratar de meterse ahí. Todo lo que sea de Dios y el plan de Dios, el enemigo va a oponerse. Dios quería preparar un pueblo y por eso le empieza a hablar de Israel, y está hablando un pueblo que va a tener que ser guerrero. Yo sé que hay gente que no les gusta hablar de guerra espiritual, pero vamos a entender qué es lo que es la guerra espiritual, porque a veces, y no, hoy día vamos a hacer una pincelada, porque es mucho más profundo hablar de guerra espiritual, pero no es una guerra, no es que nosotros vamos a guerrear, porque la gente piensa, no, nosotros ya, si Jesús ya venció, ¿por qué vamos a pelear? Bueno, pero sí tenemos un adversario, sí tenemos un opositor, y aquí dice claramente que Él dejó a muchos, ¿cierto? No destruyó a todos los enemigos para aquellos que no conocían la guerra. O sea, tenían que aprender ellos también. O sea, el que venía atrás tenía que aprender a ser un guerrero. O sea, Jesús es el máximo, ¿cierto? Para nosotros, el general de ejércitos. Él va delante del ejército. Él es el estratega. Él es para nosotros, y Él ganó todas las batallas. Pero sí a nosotros nos dejó que teníamos sí que aprender a pelear. O sea, el pueblo de Dios de todas maneras tiene que ser un guerrero. Amén. Y entender, como veíamos, que esta resistencia de parte del enemigo, conociendo todo esto que usted está diciendo, conociendo que cada recién convertido es un tremendo potencial del Señor, como vamos a ver ahí después, una bomba explosiva del Señor para hacer muchas cosas. Por eso que desde un principio, desde el momento en que se convierte, empieza a hacer esta resistencia y empieza a querer sacar a este nuevo guerrero del camino, empieza a oponerse en contra, y por eso es que el recién convertido también empieza a vivir situaciones. Hay una hermana que está evangelizando a alguien y está recién, y la niña empezó a recibir del Señor, empezó a leer la Biblia, y comenzaron a venir situaciones. Empezó a tener algunas batallas en sus sueños, empezaron a venir situaciones ahí en su casa con su hijo. Entonces, entender que el enemigo desde un momento, por eso, y voy a ver acá, leer una cita que dice que Dios le entrega armas antes de salir. Como decía, quizás no sabían usarlas todavía. Y así como el recién convertido, también Dios nos entrega armas, pero también en el camino vamos a tener que aprender a usar estas armas, porque nos equipa, nos entrega diferentes herramientas cómo pelear espiritualmente, pero también en el camino vamos a tener que aprender a usarla. Y acá hay una cita que está en Deuteronomio 4, 1, y dice, en lo que es las leyes para la guerra que Dios le entregó a la nación de Israel, y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batallas contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Amén, mostrando que no se intimidaran frente a estos enemigos que se iban a levantar en contra de ellos, porque el Señor iba a pelear esas batallas por ellos. Amén. Amén. Y bueno, y está claro que ahí deja leyes de la guerra, para la guerra. O sea, que está claro que está preparando un pueblo guerrero. Dios tenía establecido las edades y cuáles tenían que presentarse, y también ellos estaban muy bien preparados. Habían sonido de trompetas para la guerra y tenían que estar preparados. Cuando sonaba la trompeta todos salían, todos se preparaban, y eran ejércitos fuertes. Dios preparó a y ya le estaba hablando a través de las leyes que iba a tener que hacerles leyes para la guerra, cómo se iban a manejar, ¿cierto?, para poder defender la nación. También vemos en Éxodo 17, ¿cierto?, dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los dejó llevar por el camino a la tierra de los filisteos, porque dice que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. O sea, ahí está claro que todavía ellos no estaban preparados para la guerra. Yo decía que el desierto
Es el lugar donde Dios prepara al hombre y a la mujer para la guerra. El desierto es el lugar de la universidad, es el lugar de entrenamiento para que el hombre aprenda, ¿cierto?, a guerrear. Dios los lleva por el desierto porque todavía no sabían. Pero tenemos que aprender una cosa, estas batallas se tienen que ganar por fe. Aún en el desierto Dios quería enseñarles, ellos podían usar armas. Si ustedes ven, recuerdan lo que acaba de leer nuestra hermana Londra, y dice que cuando veas un enemigo más poderoso y veas grande, le está diciendo no tengas temor de ellos porque la victoria está hecha. Pero tienes que enfrentarlo, ¿ya? Tiene que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque él tiene que caer delante de ti. Tiene que enfrentarlo. Él tiene que ver que por medio de la fe va a caer. Pero el enemigo va a venir a atacarte. Ya, el enemigo va a panarse delante. Eres tú el que tiene que reprenderlo. Por eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces no nos mandaría a hacer nada de esto. Nosotros diríamos, bueno, nosotros ya estamos vencidos, ya ganamos, así que el diablo no se va a meter nada. Entonces, ¿por qué? Tenemos que liberar, tenemos que reprender, tenemos que ver la oposición, tenemos que orar muchas veces, ¿cierto? Porque vemos que el enemigo está entorpeciendo un trabajo que estamos haciendo. Cuando yo estuve acá en la construcción, gran parte de mis oraciones eran solamente para orar, porque el enemigo siempre estaba viendo cómo entrar. Venía a perturbar, venía a afectar inclusive la comunión entre los hermanos. De repente habían situaciones que yo sabía que el enemigo estaba ahí interviniendo. A veces situaciones del trabajo, situaciones en el terreno, situaciones que empezaban a pasar. Yo decía, lo que estoy haciendo todo el tiempo es que Dios esté dándome la fe para saber contra qué estamos peleando y resistirlo. Porque, como decía, siempre va a haber oposición. Y Dios le dice entonces, para que, estoy viendo Éxodo, y dice, para que cuando el pueblo vea la guerra, no se vuelva a Egipto, ¿ya? Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, y subieron los hijos de Israel armados. Iban armados, pero no sabían pelear. Eso era chistoso, ¿cierto? Eran armados, pero aún no sabían pelear. Y no quería que se enfrentaran a esos gigantes, esos enemigos poderosos, porque ahí estaban los filisteos, eran pueblos guerreros, ¿ya? Y ellos todavía no sabían. Así que Dios los iba a preparar en el desierto. Y la mejor preparación que tuvo fue por medio de la fe y de la obediencia. Es probar el corazón de ellos. Es que ellos pudieran descubrirse, ¿cierto? Y poder entonces ser los que iban a entrar a ganar estas batallas. Porque después vemos que entran y van a desposeer, ¿cierto? Van a sacar la gente de los lugares y van a tomar los lugares. Dice que ellos cuando entraron era un pueblo que le temían porque eran terribles. O sea, la nación de Israel cuando entraba tomaba hombres, mujeres, mataba todo. Y era tremendamente, podríamos decir que eran sanguinarios. Algunos dicen que con eso dicen, ¿cómo Dios puede ser así? Pero entendemos que Dios lo que está haciendo, está diciéndole al pueblo, y ya nos está enseñando una vez más, que Dios va a erradicar el pecado, y Dios quiere sacar todo, que no quedara nada, ni siquiera niños que traían ya el ADN de esas personas, de ese linaje. Entonces iba a destruir todo para volver a levantar ahora una nación que tomara posesión de esa tierra, pero esa nación iba a bendecir esa tierra y esa tierra iba a producirles, ¿cierto?, la leche y la miel. Entonces, Dios, el desierto es el campo de preparación, ¿cierto? Amén. Y entender que me recuerdo de muchos que en un momento han abandonado el camino cuando recién convertido, porque muchos dicen, me convertí y empecé a vivir muchos problemas, empecé a tener muchas situaciones complicadas y al final mejor me voy del Señor, porque antes me pasaba esto y acá de nuevo me pasa lo mismo. Pero en realidad entender que, como dice también, Dios nos está metiendo en estos desiertos, pero la diferencia es que quizás antes vivíamos situaciones, pero estábamos solos y no teníamos nosotros la capacidad de poder vencerlas. Pero ahora el Señor nos mete en estos desiertos, nos somete aquí a estas batallas, pero el Señor va a pelear por nosotros y en este momento es donde Dios quiere que venzamos a esos enemigos que quizás antes nos derribaron, pero ahora nosotros podamos vencerlos totalmente en el Señor. Amén. Y dice en Deuteronomio 7:22, y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. También en la medida que Dios también nos va preparando, nos va equipando, es en la medida que vamos a ir desalojando también a estos enemigos que se levantan. Bueno, eso quiere decir que el Señor nos va a enseñar a guerrear. El Señor nos va a enseñar a ser guerreros de la fe,
guerreros, ¿cierto?, de la palabra, guerreros que nosotros vamos a toda oposición, la vamos a poder vencer, pero no nos va a dejar a que todos los enemigos nos vayan ¿cierto?, de un viaje atacar, porque no seremos capaces. Por eso dice que poco a poco irá sacando a los enemigos, porque si no todo se nos volvería a nosotros, ¿cierto?, en contra. Entonces vamos aprendiendo. Esto tiene que ver con el crecimiento espiritual, como dices tú, la oposición que empieza a tener el creyente. Yo desde el momento en que empecé ya a servir a Dios y tomé la línea recta de Dios, comencé a tener muchos problemas y la gente me decía, parece que tiene más problemas que antes, que de abandonar el evangelio. Pero yo entendía que Dios estaba ahí preparando. Yo veía que sentía, e inclusive alguien me dijo, uno de los líderes me dijo, hermana Clara, no se meta con el diablo, para que el diablo no se meta con usted. Entonces, si usted no se mete con el diablo tampoco se va a meter con usted. Míreme, yo me decía, vivo tranquilita y sirvo tranquilita. Usted tiene todos estos problemas porque usted se está metiendo con el diablo. Y yo le decía, pero si yo no lo voy a buscar, yo busco a Dios. Y la verdad es que si yo estoy plantada en el plan de Dios y yo estoy haciendo la voluntad, es el diablo que se va a venir a meter conmigo. Por ejemplo, si tú ves que Jesús cuando es ungido y le da a conocer, y Dios dice, este es mi hijo, entonces comenzó a tener las batallas espirituales. Entonces el enemigo dijo, wow, ahí hay un hijo, ahí está el hijo de Dios. Cuando Dios te da a conocer, Dios, tú sales y dices, este es un hijo mío, naturalmente vas a tener batalla. Naturalmente el enemigo va a querer atacarte. Naturalmente vas a ser el blanco del enemigo. Por eso es muy importante conocer esto, hermanos míos, se los digo porque muchas veces no entendemos muchas de las cosas que nos pasan, las atribuimos, culpamos a Dios, a veces también culpamos al diablo. Pero hay que ver por qué llegan, porque vamos a ver que el diablo no tiene más poder, no tiene poder a menos que tú se lo des, pero sí va a intentar de poder estar entorpeciendo, no es la obra del Señor, tu crecimiento, tu desarrollo. Va a impedir de que tú puedas crecer sano dentro de la obra. Va a tratar de que tú pongas en tu corazón, no sé, te va a poner a juzgar a los hermanos, te va a empezar a poner juicios sobre otros, va a empezar te puede adular y puedes sentirte superior a otros, porque todos esos trabajos los hace el enemigo, sentir que tú puedes ser más espiritual que otros, y todo esto terminará frustrando todo lo que Dios quiera hacer contigo. Por eso es que es tan importante lo que estamos hablando ahora, porque estamos hablando del nuevo nacimiento, pero también yo sentía que era importante, si no hablamos de esto, tú puedes decir, pero yo empecé a ir a la iglesia y ¿por qué las cosas empezaron a ponerse difícil? ¿Por qué empecé a tener problemas en mi casa? ¿Por qué empezaron a haber problemas económicos? ¿Por qué veo que tengo los vecinos han levantado contra mí? Muchas cosas te pueden estar pasando, pero yo quiero decirte, estás en el camino correcto, estás en el lugar correcto. No es que que desde que empezaron los problemas porque Dios te los quiere dar, sino que solo por ser un hijo de Dios sabes que vas a tener ya a alguien que va a estar tratando, ¿cierto?, de ir a ver qué hacer contigo. El Señor bastó que solamente se escuchara la voz que dijo el Señor y le reconoce públicamente, este es mi hijo. En el mundo espiritual se abrieron los cielos y se reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, y inmediatamente Dios lo manda al desierto, después, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, a ser entrenado en el campo de batalla. Por eso digo, si Dios te está metiendo en el desierto, muchas veces queremos salir de él, es tu lugar de entrenamiento. Yo conozco mis desiertos, no una vez, varias veces me he llevado. Los desiertos tienen diferentes sabores, diferentes connotaciones, pero en cada una de ellas Dios está entrenándote, porque es ahí donde vas a ver quizás al diablo de una manera impresionante, vas a ver los problemas quizás gigantes, y ahí vas a tener que enfrentar, vas a aprender. Es ahí donde Dios quiere entrenar a todo aquel que después, si tú tienes una empresa y si tú no estás entrenado, esa empresa se va a arruinar. Si Dios sabe que te ha dado hijos con propósitos grandes, el enemigo se va a meter ahí. Tú tienes que ser estar equipado, bien preparado, para que el enemigo no vaya a destruir lo que Dios te haya entregado. Si tú así vas a aprender a guerrear, ¿sabes? Me recuerda, no está aquí, pero a un hombre
que era uno de los valientes de David, que lo mandaron estaba cuidando, dice, una plantación de lentejas. Una plantación de lentejas. Puede que no haya tenido ningún valor. Dice que toda la gente, cuando vino el enemigo a atacar, todos salieron huyendo. Pero él se quedó solo ahí. Y se quedó porque él tenía que cuidar esa plantación de lentejas. Quizás esa plantación de lentejas no eran personas. Podía haber salido arrancando. ¿Qué más perdía? Pero quizás esa plantación de lentejas era lo que podía mantener al resto del pueblo. Quizás esa plantación de lentejas era lo que Dios le había entregado que cuidara. Entonces él no se movió del lugar. Todos arrancaron, pero él estuvo ahí, y dice que peleó con su espada hasta que se le pegó en la mano y venció. Entonces yo quiero decirte, si no pone a un guerrero delante de lo que Dios le pone, si Dios no pone a una mujer guerrera para que pueda pelear la batalla y que sus hijos crezcan, porque el enemigo va a tratar de destruir a tus hijos, de morir mentiras, de traer incredulidad. Cuando tu hijo esté más grande ya ni siquiera van a creer en Dios, el diablo va a ir trabajando. Entonces tu familia es consagrada para Dios, tus hijos los has consagrado para Dios, pero no es tan fácil solamente porque los consagraste. Ahora tienes que batallar porque el enemigo, así como vemos la madre de Moisés, vinieron a decir queremos la vida de él, y fue una mujer de fe, una mujer que peleó. Entonces es necesario hombres que se levanten y entiendan que es necesario saber usar las armas, porque el enemigo va a querer destruir lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios ha puesto en tus manos. El enemigo va a querer arrebatarlo, porque ahí está la bendición donde tú vas a ser usado. Por eso es tan importante, porque si no entendemos eso, muchas veces empezamos a dispararnos para cualquier lado por la falta del conocimiento. El diablo no quiere que tú sepas, el enemigo no quiere. Por eso hay muchas personas que no quieren hablar de esto, y yo lo creo que es muy importante. Siempre digo, cómo un creyente viene, y si no les hablo yo de la batalla espiritual que va a tener, no le hablo de que va a tener un enemigo que va a tratar y va a ser toda tu vida, pero tú vas a ser fuerte. No significa, no te asustes porque dices, yo no voy a poder. No, sí podemos. Dios nos ha dado todas las armas para vencer, pero tienes que pararte y tienes que imponerte delante de Él, y Él huirá delante de ti. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá. ¿Sabes? Simplemente someteos a Dios, resiste al diablo y Él huirá. No te está diciendo que pelees con Él, porque es por eso que es importante. Algunos piensan que cuando hablamos de guerra espiritual es que tú vayas a pelear, y nosotros no podremos pelear contra las potestades, contra los enemigos. Ellos están vencidos, pero sí ellos necesitan saber que tú y yo tenemos la fe verdadera, que sabemos usar las armas, y cuando estamos usando las armas correctas, Él saldrá huyendo. Entonces es muy importante, para mí es importante hablar de este tema, es importante que tú sepas, es importante porque si tú llegas y no tienes idea por qué empezaron a suceder cosas, vas a atribuirlo a cualquiera. A veces le dan miedo, como yo te dije, no le digan todavía a ella esto hasta que ella esté más firme. Pero ya es importante que sepas que vas a tener que batallar, que vas a tener. ¿Por qué? Porque vas a saber entonces que eres una pieza importante, que eres un llamado de Dios. Los llamados de Dios tienen que saber que van a ser equipados y adiestrados para la batalla. Quiero tomar algo que decía usted acerca de la resistencia, y dice una palabra que si ellos te vencen, te harán su esclavo. Pero si tú los vences, estarás bajo tus pies. Y me recuerdo cuando yo recién me convertí y en el trabajo comencé a tener muchas batallas espirituales, y en muchas oportunidades yo quise irme del lugar. Entonces decía, me voy a otro lado. Y el consejo siempre fue en base a esto de la palabra. Si tú te vas, porque como dice acá la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entender que nuestras batallas no son con la vecina, no es con el esposo, el jefe, los colegas, sino que son potestades las que se están levantando, y habían potestades claras que estaban ahí, que se manifestaron en ese lugar, que a mí me tenían oprimida, pero que en ese momento, como dice, Dios me lleva a ese lugar que era un desierto tremendo para mí, recién convertida, recién tomando las armas. Entonces lo único que yo quería era salir huyendo de ese lugar, y decía, me voy a otro lado. Pero siempre el consejo fue, resiste, porque si tú te vas a otro lado, quizás van a haber otros colegas
pero las potestades que me están persiguiendo ahí van a ser las mismas. Entonces, ¿qué va a pasar? En el otro lugar me voy a querer arrancar también, porque los mismos demonios son los que van a estar ahí perturbando. Entonces, el consejo era que tenía que resistir en el Señor, porque como dice, la batalla no la peleamos con nuestra fuerza, pero si yo los vencía, si yo resistía y llegaba a hacer este enfrentamiento y vencerlo, iban a quedar debajo de mis pies. Entonces, era el momento de poner esa potestad debajo de mis pies. Pasó un tiempo en que tuve que hacer esa resistencia, porque a veces también nosotros queremos que sea pronto. A veces hay áreas, enemigos que se vencen en el día con reprenderlos y salen, pero hay otros que hay que hacer una resistencia y toma un tiempo y hasta que quizás en ese transcurso Dios está tratando nuestra fe. Pero tú también sabes que también en esa resistencia Dios está tratando áreas de tu vida. Está tratando la paciencia, está tratando el amor, está tratando la misericordia. Así que por eso muchas veces no son vencidos. O sea, por eso te digo que el equipamiento tú estás siendo entrenada. Ya, mientras tú vas todos los días, si alguien está entrenando y quiere entrenar a un campeón, todos los días tiene que ir, todos los días le va a poner un contrincante, lo va a hacer sudar y a lo mejor primero no va a salir ni con una medalla ni nada, pero está entrenando. Entonces Dios manda, ¿cierto?, a ciertas, en el mundo espiritual, Dios sabe que el enemigo va a ir, pero dice, no, estos no lo pueden tocar, no van a ir. Quiero decirte, si tú estás recién convertido, sientes que es muy fuerte, pero yo te digo, quizás tú no sabes realmente contra los que yo estoy peleando y yo no sé con los que están peleando los más grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la medida en que Dios sabe cómo te está preparando, ¿cierto? Y tú estás recién, si a un niño chico le quieres enseñar, no le va a dar la misma carga que a uno más grandecito, que a un adolescente o a uno mayor, ¿cierto? Entonces, Dios sabe quién está permitiendo, porque Dios está entrenándonos. Por eso quiero decirte, no es que el enemigo esté usando todo y nosotros estamos totalmente desprovistos y si no peleamos nos destruye. No, quiero decirte, Dios está con nosotros y Dios va a pelear por nosotros. Pero Dios sí va a permitir. ¿Por qué? Porque dice que por eso lo llevó por el desierto, para saber lo que había en su corazón. Entonces Dios tiene que permitir que pasen estas cosas y deja, porque también de esta manera nosotros aprendemos a desarrollar la fe, a desarrollar, ¿cierto?, lo que se descubre. Muchas veces, dime si no te encontraste que descubrías en tu corazón ciertos miedos, inseguridades, te empezaste a dar cuenta, tus problemas de autoestima, empezaste a darte cuenta por qué te hacían sentir mal. No es que el mal que te hacían, sino por lo como tú te sentías. Quizás si no te saludaban, tú sentías que eras desvalorizada y no querías más porque te dolía mucho, pero lo que te dolía era el rechazo, ¿cierto? Pero no te estaban haciendo nada mal, pero era lo que lograban hacer dentro de ti. Y si Dios no te hubiese mostrado eso, no hubiese puesto a esas personas con esto, tú no habrías podido comprender, ¿cierto? Y lo más impresionante de esto, que cuando ya el Señor los vence, porque en realidad el Señor los vence y uno está ahí tiradito solamente buscando al Señor, y pasa el tiempo de eso, y como yo le decía después, yo miraba a mi alrededor y le decía, son las mismas personas, hacen las mismas cosas, dicen lo mismo, y la verdad es que ya mi forma de enfrentarlo, cómo yo los veía, ya era totalmente diferente. Lo que ellos provocaban, lo que esos espíritus querían provocar en mí, ya no tenía ningún efecto. Entonces ahí yo entendía que estaban bajo los pies. Vencidos. ¿Y cómo están vencidos? Ellos siempre estuvieron vencidos. ¿Qué pasa? Pero en ti no estaban vencidos. Cuando Dios logró fortalecer en ti las áreas que tú necesitabas, tú pudiste ver que ellos seguían haciendo lo mismo, pero ya no te afectaba. Siempre yo digo, cuando tú ya venciste, cuando tú saliste de una situación y cuando algo te tenía derribado, pero cuando tú empiezas a buscar en el Señor cómo vencer esto, empieza Dios a entregarte la sabiduría por medio de la palabra, te empieza a desarrollar internamente. Entonces cuando tú ya eres capaz después de ver el mismo problema, pero ya no te afecta igual, quiere decir que ya Dios te dio la victoria. Pero no es que Dios peleó y tú te quedaste ahí, es que quiere decir que Dios te equipó. Es que Dios ya te entregó algo en lo cual ahora cualquiera que se levante, o sea, si lo hablamos por escala, ¿cierto? Ese nivel de potestades que te atacó ya no podrán volver a afectarte. Ellos ya no te van a hacer ni cosquilla después.
¿Ya? O sea, el rechazo ya no tendría problema. ¿Y por qué él te atacaba el rechazo? ¿Cierto? La falta de autoestima no te da problema. Si a ti te miran en menos, te valorizan, te desvalorizan, ya no. ¿Por qué? Porque encontraste que el valor lo tienes en Cristo. Entonces, se te fortaleció algo interno y se te fue formando un escudo. Y no quiere decir que la gente cambió y Dios la sacó. La voy a sacar de tu trabajo para que no te molesten más. No lo hizo. ¿Qué hizo? Sino que te preparó a ti. Eso es lo que quiero que podamos aprender. Porque algunos piensan, no, que Dios los saque. Yo le pido a Dios que los saque del trabajo porque Él pelea por mí. No, yo quiero decirte, no es que pelea por ti, los venciste y después mañana te vuelven a aparecer otras personas igual y vuelves a estar en la misma batalla. La idea es que después los mismos espíritus que estén en esas personas puedan estar en cualquiera y quieran atacar, a ti no te vuelvan a hacer nunca más la guerra. Amén. Por eso es importante hacer esta resistencia hasta vencerlo, porque uno empieza a vivir y empieza a experimentar esa libertad y son estos terrenos ganados del Señor con nosotros. Y como dice, yo lo veía como estos juegos de videos que son por niveles. Entonces, si uno vence un nivel, puede pasar a otro. Entonces, la forma también de poder ir avanzando espiritualmente y poder pelear a otro nivel, porque como dice, quizás las batallas que tiene usted como pastora no son las mismas que tenemos nosotros como hermanos, ¿cierto? O en el liderazgo. Entonces, mientras uno también va venciendo niveles espirituales, también se va encontrando con otros poderes, pero a la vez también puede conquistar más terrenos, vencer potestades que están tomando. Eso queda lugares. claro que esos enemigos después ya no vuelven a levantarse. Esos enemigos quedaron vencidos, porque ya te dio la victoria y ya está fuerte para eso. O sea, no quiere decir que van a venir, van a aparecer, pero ya nunca vas a estar como asustada, querer arrancarte, sintiéndote mal. No, porque ya no afectan. O sea, ellos ya perdieron. Ya no pueden enfrentarte. Y eso está claro que después de eso ellos no van a enfrentarte, porque también el enemigo sabe y respeta los órdenes. Por eso decía, no son los mismos que pueda estar batallando ahora que tengo, porque son por escalafones. No va a poner a unos que están allá, que ya cuando yo comencé tuve que pelear por ellos. Yo tuve que pelear por todos esos del rechazo, todo lo que estamos hablando, los más básicos. Ya, yo siempre le digo los soldados rasos. Pero después Dios te empieza a añadir, cuando tú vences eso, hay otros más que tienes que enfrentar y que tienen que ver con todo tu interior. O sea, eso lo vamos a ir viendo en el camino. Pero tiene que ver como la victoria no es solamente en que tú, Dios lo saca de tu camino. Es como si yo le dijera a mi hijo, ya, yo voy a quitarte este que te reta, voy a sacar a este que te hace llorar, voy a sacar a este otro, y yo le estoy sacando a toda la gente y no le enseño a estar en medio de ellos, pero que él sea fuerte y sobreviva en medio de toda la maldad que pueda haber. Entonces tengo que enseñarle que él esté en medio de ellos, pero no lo destruyan. ¿Ya? Yo tenía que enseñar a mi hija a estar en una escuela y donde no habían escuelas todavía cristianas ni nada. Nosotros estábamos, ¿cierto? Tampoco los problemas que tenemos ahora en cuanto a la educación. Pero yo sabía que iba a llegar y los chicos ahí, ellos sufren bullying. Vemos muchos niños que son, ¿cierto?, que se suicidan, están en problemas grandes, psiquiátricos, con psicólogos, tomando medicamentos, porque a veces los tienen que sacar de la escuela porque no soportan ya el bullying, porque están siendo muy atacados. Bueno, ese es el poder del enemigo. Ese es el enemigo que está viendo cómo destruir y viendo a los débiles, haciéndolos esclavos y siempre. Y hay otros que se hacen como fuertes, ¿cierto? Y esos son los que más, son los que hacen daño a otros. En realidad son tan esclavos como los que están abajo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan hacerse fuertes para sentirse mejores que otros. Todos están bajo el poder del maligno. Pero yo tenía que enseñar a mi hija, y eso le decía yo a mi hijo, me decía, mamá, ya son malos, a ellos le van a hacer mal, así que él quería enseñar, hacerle cosas a ella para que aprendiera a defenderse. Yo le dije, mira, hijo, es aquí donde ella tiene que aprender que cuando vaya afuera, ella tiene que tener suficiente amor dentro de acá en la casa, tiene que tener aceptación, tiene que ver que ella es importante, aunque afuera le quieran hacer trizas, no van a poder hacer tiras. ¿Por qué crees que los niños hoy día tantos problemas? Porque hay problemas fuertes en las casas. Los padres no pueden a veces rodearlos de esto. ¿Por qué? Porque trabajan, los dejan encargados y todo eso. Entonces los chicos viven con déficit muy grandes y por eso es más fuerte hoy día. El bullying siempre ha existido. Yo también lo viví. Pero ¿por qué hoy día los niños lo pasan tan mal? Sí, porque el mal siempre ha estado. El problema es porque ahora hay mayor carencia
de los padres, la cercanía, de estar cerca de sus hijos, de poder llenarlos, rodearlos de todo lo que necesitan en cuanto a la parte afectiva, ¿cierto? Los estímulos necesarios, las aprobaciones que necesitan. El niño puede ir, aunque todo el mundo lo rechace, si sus padres lo han aprobado y saben que son aprobados, no importa que todo el mundo diga que no valen, es lo mismo. Tú sí sabes que ya eres aceptada por Dios y que Dios ya te ha perdonado y que Dios dice, yo no te veo mancha alguna, yo no te veo falla alguna. No importa que todo el mundo te encuentre lo más malo posible, tú sabrás, ¿cierto? Porque el Padre de los cielos ya te tiene aprobada. Y eso te dará la fuerza de poder resistir. Amén. Ahí está dentro de las armas poderosas para poder vencer al enemigo. Amén. Y vamos a ver, dice, cuáles son algunos de los ataques de la iglesia y cómo debemos enfrentarlos. Amén. Vamos a ver algunos de todos estos ataques que el enemigo le presenta a la iglesia, y también Dios nos va a dar la estrategia de cómo debemos ir venciendo cada uno de esos ataques. Antes me gustaría que pudieras leer Efesios 6:12 que tenemos ahí, porque bíblicamente el Señor habla a través del apóstol Pablo que tenemos batallas, ¿cierto? ¿Lo puedes leer? Sí, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, hay algunas diferencias en cuanto teológicas de algunos que dicen que él nombra todo esto como una gama de oposición. Y como que en el mundo espiritual, dice, algunos piensan que en las tinieblas hay un ejército ordenado y que tiene escalafones y que tiene rangos. Y dicen que eso no es real. Teológicamente no lo dice específicamente, pero ahí vemos que está nombrando como categorías, como escalones, ¿cierto? También sabemos que Dios tiene, y también en el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Eso también hay categorías, ¿cierto? Vemos que cuando hay una batalla espiritual, dice que el ángel, ¿cierto? Gabriel traía un mensaje, pero no podía pelear con una potestad que estaba en Persia, porque era una potestad que era superior. Ellos no pueden enfrentar al quien es superior, ¿ya? Ellos tienen los rangos y aún el reino de Dios respeta los rangos. Y dice que tiene que pedir que venga, ¿cierto? El ángel Miguel, que es el guerrero, el principal guerrero que tiene en los cielos Dios. Y dice que él viene y él lo reprende, ¿cierto? Y él lo deja libre para que él pueda traer el mensaje. Y por eso le dice a Daniel, estuve 21 días. Ya no podía pasar, estamos hablando de un ángel. Entonces, eso muestra claramente que yo sé que hay muchos que pueden discutir esto, pueden decir no, esto, pero realmente nosotros podemos ver, inclusive bíblicamente, que en el reino se vive por escalafones, hay órdenes y hay un orden muy divino. Satanás es imitador. Él salió con un ejército y ese ejército están bajo las órdenes, ¿cierto? De aquel que es la cabeza que ahora está atado. Pero el Señor dejó todas las potestades están libres. Todos ellos están libres y ellos también están bajo órdenes. Entonces es importante conocer esto porque a veces nosotros estas diferencias nos hacen de repente no comprender realmente contra qué estamos peleando. Es lo que yo decía, los que están peleando con los recién convertidos, el ataque que van a empezar a tener los recién convertidos, el enemigo inmediatamente va a querer sacarlos del camino, ya, para que no crezcan, para que no lleguen a madurar y su fe nos haga más consistente. Pero aquellos que ya pasaron, ya dicen, yo ya vencí, Dios ya no salgo de la iglesia. Tú no sabes lo que puede pasar, porque van a haber diferentes espíritus que estarán viendo por niveles a quién sacar. Por eso yo le digo, yo sé que tengo los míos, pero cada uno tiene los suyos. Yo sé que he vencido muchos, pero también sé que todavía me falta mucho y sé que cada día tengo que enfrentar y debo cuidar, porque estará ahí el enemigo buscando, ¿cierto?, a quién devorar. Amén. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque no peleamos contra carnes, sino son espirituales, y esas son las armas que tenemos que aprender a usarlas. Amén. Entonces veíamos que vamos a ver cuáles son los ataques de la iglesia y cómo enfrentarlos. Y tenemos acá el adversario
el diablo. Ya, vamos a leer 1 Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Dice Bueno, que- es importante conocer que aquí cuando habla adversario el diablo está hablando del espíritu de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Entendemos que el Señor lo venció en la cruz del Calvario, está atado, y dice que lo va a desatar ahora en los últimos tiempos, ¿cierto? Pero está atado, lo ató y lo venció. Entonces, cuando está hablando aquí el adversario, el diablo, está hablando del poderío de Satanás y de todos aquellos, ¿cierto? Los espíritus, las potestades que están bajo su dominio, y dice que andan buscando. Yo quiero decirte, mira, ten una idea para que podamos entender un poquito sobre lo espiritual, sobre lo que es el ejército. Cuando estaba un hombre, el endemoniado ganadero, dice que el Señor, cuando empieza a reprenderle, le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice Legión, ¿cierto? Legión tiene que ver con una cantidad de soldados, 6.000 soldados. Y estaban dentro de él, y después se van a un hato de cerdos, pero eran miles de soldados, o sea, miles de espíritus que estaban influenciando sobre la vida de ese hombre y no le permitían, ¿cierto?, ser. Lo tenían atado, lo tenían ahí esclavo y lo tenían atormentado y atormentaba a la gente. Era una persona, pero que tenía todo el mundo asustado. Dice que se rompía las ropas, ¿cierto? Dormía en las tumbas, le ponían grilletes. Imagínate, era terrible ver a un ser humano, alguien que Dios lo hizo a su imagen y semejanza y que está en esa condición. Pero ahí vemos ahí que era casi un lugar donde había una cantidad de espíritus perturbándolo. Entonces, más o menos para entender que cuando habla de que no tenemos lucha, no miramos 1 o 2 soldados, estamos hablando de que hay designados por cada uno y son ejércitos que están para poder ver cómo destruir. Amén. Y como dice usted, está ahí observando al acecho cómo destruirnos. O sea, tenemos que saber siempre que siempre estará ahí rondando, buscando un punto por donde entrar. Por eso es importante lo que el Señor nos está entregando hoy día, para que podamos examinar también cuáles son las áreas. Y no es a una sola persona, no solamente a los pastores, no solamente a los de liderazgo, sino que a todos, como veíamos al Desde el principio, recién convertido. desde el recién convertido, siempre rondando, buscar, y nos examina todo lo que hablamos. Por eso que cuán importante es también las palabras que salen de nuestra boca. O sea, si nosotros entendemos claramente y tenemos la fe de lo que Dios nos está hablando, vamos a tener mucho cuidado con esto, porque lo que estamos mirando en la televisión, quizá a lo mejor estoy solo, pero están mostrando algo que sé que algo que no está bien delante de Dios, y yo me detengo un poco más y no hay nadie en mi casa, pero ya el enemigo está observando y por ahí también puede abrirse una puerta Es en eso. importante saber que Él no es omnisciente, por lo tanto, Él no puede conocer nuestros pensamientos, Él no puede descubrir lo que tenemos dentro, pero sí Él nos observará, como dices tú, y lo que hablamos Él descubre en nuestro corazón. Si en un momento Él sabe cómo estoy hablando de ciertas cosas y se da cuenta que estoy más apasionada por ciertas cosas, y Él dice aquí está la trampa, aquí está esto, el enemigo estará viendo cómo cazarnos. Por eso es tan importante, dice que anda como león rugiente, como buscando una presa y que la quiere devorar. Entonces está diciendo que sale de caza. También dice Él te librará del lazo del cazador. Y el cazador es un poder, es un espíritu, un poder que viene a cazarte. Un cazador es alguien que examina su presa. Alguien, cuando envía un cazador, el enemigo dice, ve a cazarlo. Está enviando de su ejército gente experta, espíritus expertos para cazar. Son sagaces para ver cuáles son los puntos, dónde te va a hacer morder el anzuelo. Y cuando te agarres, como yo he enseñado, cuando tú muerdes el anzuelo, este anzuelo, cuando
pescan, ese anzuelo queda agarrado y tú por más que tiras, más se agarra. Por eso dice que lo pondrá como un garfio en la nariz, ¿cierto? Y no podrá salir y tirará y en lugar de salir quedará más preso. Y es ahí donde a veces vemos que sufren y quiero salir de esto, quiero salir, y alguien cayó en la trampa. No es fácil. Por eso siempre enseño esto. Ten cuidado de no caer, porque después de salir no es fácil salir, y después sacar el garfio, sacar esto, cierto, para donde mordiste el anzuelo, queda una herida profunda. No es fácil. Por eso es tan importante saber que tú ahora eres tan especial y tienes que aprender a estar. Tenemos que tener corazón de guerrero, tenemos que tener también corazón de esposa, de la novia del Cordero, ser adoradoras, amantes del Señor, tener ese tiempo de adoración, pero también tienes que tener la ropa. Siempre el Señor me decía esto: ponte la ropa de soldado, nunca te la quites. Esa tiene que andar siempre. Es una mentalidad, ¿cierto?, de un soldado que sabe que en cualquier momento va a ser atacado, en cualquier momento va a ser emboscado. Mira, hay que ver cómo anda la gente, inclusive aquellos narcotraficantes. Ellos saben dónde van, ellos saben que en cualquier momento puede aparecer uno de sus enemigos que los va a matar, y ellos están siempre preparados, siempre tienen gente preparada, siempre están ahí. ¿Por qué? No quieren dejar ningún espacio, saben que su vida está en riesgo. Esto es lo que Dios quiere enseñar en la nación de Israel, que siempre iba a tener que estar preparada la guerra. Por eso hoy día Dios está diciendo: ahí tienes que tener una mentalidad de un guerrero, un corazón de un guerrero. Tienes que tener la astucia de un guerrero. Tienes que aprender esto. ¿Por qué? Dios quiere enseñarnos a que no seamos, aleluya, tan relajados. Y no, si Dios me guarda, si no, yo estoy bien. No, pastora, a veces me dice: no se preocupe, pastora, y yo sé que ya está listo en la trampa. No se preocupe, pastora, si yo sé que estoy bien y Dios me ha ayudado, pero yo sé que ya por decir esto ya está en la trampa. Amén. Y entender que el diablo no es como Dios. O sea, a Dios nosotros tenemos que decirle a Cristo: yo te abro las puertas de mi corazón, te recibo, te confieso delante de los ángeles, delante de los testigos. Pero el diablo espera un poquito, y en ese poquito se mete con todo para cazarnos, como dice. Entonces no podemos menospreciar o aminorar el poder del diablo. La Escritura lo descubre. Nosotros no quise hablar de las características de Satanás, que al hablar de esa nos muestra cómo es su carácter y cómo él se mueve. Todos los nombres que tiene Satanás tienen que ver con su carácter, como los nombres que tiene de Dios, ¿cierto? Y cuando hablamos que dice que es adversario, también dice que es ladrón, que anda como ladrón, y que él vino como ladrón. ¿Por qué? Porque entra cuando nadie lo invita. Entra cuando ve una puerta, apenas ve una puerta abierta, sin que tú sepas, él va a entrar. Entonces tienes que estar muy atento. Si tú cuidas tu casa, yo veo gente que cuida mucho su casa, sí, le pone protección y todo, pero yo veo que no tiene las mismas protecciones puestas sobre su casa, que es la más importante, porque te pueden robar cosas de tu casa, pero si el diablo entra a robar dentro de tu corazón, tú estás perdido. Y como decía, una caída nos hará vulnerable. Entonces, qué tremendo es cuidarse así y no dejar y ceder ante las trampas del enemigo, porque está todo este plan glorioso del Señor, y eso es dejarle puntos vulnerables, como una nación que deja puntos vulnerables para que venga otra nación y la ataque y la pueda atacar internamente y destruirla. Entonces, hacer esta resistencia y cuidarnos de tal forma que no le dejemos ninguna entrada al enemigo. Amén. Bueno, entonces es importante saber que tenemos que tener, y Dios quiere desarrollar en sus hijos una mentalidad, un corazón de guerrero. Eso lo tenía Jesús. Jesús, estando en la tierra, él tenía un corazón de guerrero. Él estaba siempre viendo cómo el enemigo podía atacarlo. Él no iba a enfrentarlo, pero el enemigo vino a él. Vino muchas veces. ¿Y cómo puede entrar? Y eso es lo que estamos viendo. El enemigo puede entrar, ¿cierto? Y va a entrar muchas veces, aún puede tomar a personas cercanas. Es muy, creo que es una estrategia muy fuerte que tiene él, es observar a los que están alrededor tuyo. Si no puede tocarte a ti porque ve que tú ya eres fuerte, ya tienes como tus convicciones claras, va a buscar
a gente que está alrededor y va a buscar los puntos débiles de ellos para acercarse a ti. Porque el diablo quiere acercarse. Entonces, sabe que no puede acercarse fácilmente. Hay gente que Dios la tiene rodeada, pero va a acercarse a través de personas que están cerca tuyo, pero que su corazón, y va a tocarte a ti, porque en realidad ya la persona, obvio que si tiene áreas que no las tiene arregladas, ya el diablo tiene control. Así que puede entrar ahí. Pero ¿a quién va a tocar? Quiere tocar al que está al lado, quiere tocar al que está firme, quiere tocar a aquel que tiene el propósito. Y él dice, no lo puedo tocar, pero va a buscar la manera. Nosotros vemos acá, ¿cierto? En Mateo 16:22, dice, entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor estaba hablando de su muerte, que donde iba a ir, lo iban a tomar, lo iban a matar. Y él le dice... pero él, volviéndose a Pedro, le dice, quítate de mí, delante de mí, Satanás. ¿Cómo? Si es Pedro, ¿cierto? ¿Cómo le dice Satanás? Tú le dices a un hermano que viene a decirte, hoy, pero hermana Alondra, no haga esto porque mire, y tú le dices, apártate de mí, Satanás, va a sentir que le estás haciendo la ofensa más terrible. Ahora, te estoy hablando que le está diciendo uno de sus discípulos. O sea, no era una persona de afuera, era uno de los que estaba preparando. Y le dice, apártate de mí, Satanás. No le está diciendo a Pedro. Está hablando al espíritu que sutilmente entró por esa debilidad de Pedro. ¿Cuál es la debilidad? Es que la debilidad de Pedro era que no quería que Jesús muriera, quería quedarse con él, quería retenerlo. Entonces le dicen, no vayas allá, ten cuidado, ten compasión de ti, ¿cómo vas a hacer esto? No queremos perderte. Ellos no querían perderlo. Entonces, por esta razón, él se da cuenta que lo quiere desviar. El diablo va a tratar sutilmente de usar. Por eso es tan importante. La iglesia en este tiempo va a tener que aprender y va a tener que tener una mentalidad de guerrero y estar examinando todo. Porque aquí si él mira, le dice, le llega al corazón. Las palabras, cuando llegan a la mente, el diablo va a dispararte a la mente para que tú puedas decir, sí, tiene razón. Y llegan a tu corazón. Cuando llegan a tu corazón, tocan tu voluntad. Y cuando ya toca la voluntad, ya estás haciendo lo que te dijeron. Entonces, él habría dicho, sí, tiene razón. Bueno, yo sé que me quieren, sí, ¿para qué? Tiene razón. Y en ese momento queda agarrado y ya su voluntad queda amarrada a lo que ya acaba de decir. Por eso es tan importante lo que tú confiesas. Es tan importante lo que tú dices, porque cuando tú dices ya estás atado. Cuando tú dices, sí, tiene razón, hermano. Sí, yo no lo que usted me está diciendo tiene razón. Posiblemente cuando te dijo eso, te amarraste. Cuando yo digo, vas al médico y te está diciendo, mira, tú tienes esto y esto, y tú dices, llegas y después dices, ¿qué te dijeron? Que tengo esto, que tengo esto, que tengo esto. Tú puedes decir, ellos dicen que tengo esto, ellos dicen que tengo esto, ellos dicen por esto, pero yo sé lo que Dios dice. Entonces, yo cuando siempre voy y tengo que visitar al médico por situaciones, yo voy a escuchar y estoy muy atenta, pero tengo mi corazón totalmente cerrado para decir, después salir de ahí, ¡oh! Me dijeron que tenía cáncer, ¿ya? Aunque me lo digan. Yo termino diciendo, bueno, eso dicen ellos, pero tú dices, Señor, que en la cruz del Calvario te llevaste mis enfermedades, así que no acepto, no creo. No significa que si en un momento yo tuviera que pasar por una enfermedad y Dios permitiera, es porque realmente simplemente mi cuerpo tiene que terminar, pero no va a ser una enfermedad porque yo sé que la sanidad más grande ya está hecha en mi alma, y mi alma sabe muy bien que aunque mi cuerpo sea tocado, mi alma no puede ser tocada. Ahí está la cita que el Señor nos entrega, que está en Mateo 10:16, dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillo como paloma. Y tenemos otra versión que es de las Américas, que es más clarita también, y dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Entonces, nos está enseñando justamente por esto de la sagacidad del diablo y cómo nosotros debemos tener esta astucia, que es una astucia que venga de parte del Espíritu para poder discernir cómo el enemigo, por dónde se quiere meter y para que nosotros podamos hacerle frente y no caer en sus trampas. Como tú dices,
son enemigos espirituales. Y yo sé que vamos a terminar solamente con esta parte, porque Dios ha querido que podamos añadir mucho más de lo que tenemos acá y nos queda todavía para ver otros ataques, pero lo quedaremos pendiente. Pero queremos reforzar esta parte que es muy importante, porque muchas veces nos encontramos con todas estas cosas. Muchos cristianos se han ido con las ideas que el diablo ha querido ponerle. Muchos no han podido avanzar y con grandes ministerios, pero porque vamos a ver en los siguientes temas, vamos a hablar de las heridas, donde el diablo trabaja por las heridas, y las heridas emocionales que no están restauradas, que no las hemos cerrado, son tremendamente armas donde el diablo puede entrar y ahí el diablo trabaja para destruir. Y entonces te puede robar la fe, te puede quitar todo. Pero estamos hablando ahora cómo, ¿cierto?, el enemigo te puede atacar metiéndose, y debemos aprender a ser astutos. Debemos saber que Dios, y lo que quiere llevarnos primero es que debemos tener una mentalidad de un soldado que está siempre listo. En cualquier momento pueden querer matarlo. Un soldado cuando se prepara para la guerra sabe, o muere él, ¿cierto? Él sabe que va a morir, pero la idea es que no muera, que sobreviva. Entonces va a la guerra, sabe que lo pueden matar, sabe que en cualquier momento lo van a querer, van a hacer una emboscada, pero él va a ir preparado, adiestrado, sus armas y todo, porque él quiere salvarse. Él quiere volver a su casa, él quiere volver a su familia. Entonces va a luchar por sobrevivir, va a luchar para mantenerse vivo. Es lo que Dios quiere que tengamos, esa mentalidad. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pero estamos en medio, rodeados de la maldad, rodeados donde el diablo puede dispararnos en cualquier momento. El diablo nos está mirando y está al acecho. Y ahí es donde dice que debemos andar, somos como ovejas, sí, indefensas, aparentemente, delante de las potestades. Yo siempre le digo, Señor, sabes que no puedo enfrentar al diablo. El diablo a mí me derrotó. El diablo, yo fui esclava de él. Yo estuve bajo el poder de él. Es más, todo mi cuerpo le sirvió a Satanás. Por lo tanto, no es llegar y decir, no, yo puedo vencerlo, vamos a guerrear contra él. Eso sí que no está bien en la guerra espiritual. ¿Vamos a pelear contra el diablo? No. ¿Vamos a enfrentar al diablo? No, porque nosotros no podemos, ¿cierto? El diablo a nosotros nos hace así, nos destruye. Yo le digo, mira, al diablo le basta mandar un espíritu de seducción en una mujer que está cerca de tu casa, y tú puedes decir, no, yo nunca voy a ir al adulterio, no voy a hacer esto, pero basta que le ponga a una mujer que vaya con un demonio de seducción, en 3 tiempos te tiene adulterando. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos muy atentos. No significa, yo le decía estos días, y hablaba hace unos meses atrás con mi hermano Pablo y con mi hermano Javier, un día que estábamos en la mesa, y le decía, no se confíen en que ustedes son hombres consagrados, apartados. Ustedes buscan a Dios y dicen, bueno, a lo mejor algunas dicen, no, pero ellos son consagrados, ellos nunca van a andar mirando a nadie. Pero le decía yo, ustedes oren por sus esposos. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar, son las presas donde el diablo quiere ir a destruir. Si sabe que los toca, le envía a alguien, ellos van a terminar. Ellos no pueden decir, no, yo soy de Dios nomás. ¿Por qué? Porque va a tocar un punto, le va a poner un espíritu de seducción, y el corazón de ellos, no es porque la mujer sea la más atrayente ni nada, no le va a mandar la más linda. Me ha tocado ver a hombres de Dios que se fueron con mujeres que eran realmente totalmente opuestas a su esposa, mujeres que sus esposas eran hermosas, y fueron y era como si ellas tenían un encanto, y es eso, es un poder de encantamiento, y que las seduce, y terminan ellas totalmente, ellos perdidos, pierden ministerio, destruyen familia, y el que termina riéndose de todo es Satanás. Entonces por eso es tan importante entender esto, porque muchas veces nosotros somos muy relajados, como decía el miércoles pasado. Nos relajamos y decimos, bueno, y todo lo vemos como tan natural, como que naturalmente me está pasando esto, naturalmente que ahora creo que Dios me quitó el amor a mi esposa y ahora estoy amando a otro. Todas estas cosas que aparecen, que el mundo los hace naturales, todo es un plan de destrucción. El diablo busca cómo destruir y sacar. Por eso hoy día yo quiero decirte, si tienes un esposo consagrado, ora por él, porque mira lo que está diciendo Dios. Si tú tienes una esposa que dice, no, nada,
Ora por ella, porque el diablo va a entrar, es tan astuto, nosotros no tenemos el poder de vencerlo, pero a través de Cristo, las armas que Dios nos dio, sí podremos vencerlo. Y por eso es tan importante, estamos terminando y quiero terminar con esto, sobre la versión, ¿cierto?, en que dice ser astutos como la serpiente. Astucia, ¿qué tiene que ver? Tú parece que tiene lo que significa la astucia, ¿cierto? Sí, dice que astuto es sagaz, inteligente, estratega, habilidad para obtener provecho o beneficio mediante engaño. Eso es la astucia. Pero Dios dice que nosotros tenemos que ir delante. O sea, yo sé que estoy viendo a alguien que es astuto, yo no voy a caer en la trampa, ¿cierto? Hay gente que hace negocios y es muy astuto, te quiere engrupir por esto, te quiere, pero cuando tú sabes que el astuto está al otro lado para hacerte caer, te quiere meter un producto, te quiere a veces decir que esto te va a ir bien, que esto, tú te empiezas a dar cuenta, no, esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque Dios te está mostrando, hey, mira lo que quiere hacer. Quiere que caigas en una trampa. Quiere que tú le termines diciendo sí. Quiere atraparte con tus palabras. Y entonces yo siempre estoy diciendo, yo no le he dicho esto, es que no, yo no le he dicho esto. Pero estoy conversando, pero de repente dice, bueno, como usted ya se quiere quedar. No, yo no le he dicho que me quiero quedar con eso. Y yo le digo, no le he dicho, porque yo primero tengo que ver bien si me conviene. Déjeme verlo, déjeme pensarlo. ¿Por qué? Yo estoy diciendo, ¿será una trampa? Tan así que uno debe ser muy cuidadoso, astutos. Y esto dice también la palabra, ¿cierto? Segunda de Corintios 2:11. Y queremos estar terminando con esto, pero yo sé que hay muchas cosas más que tenemos que hablar la próxima semana. Dice, no, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está hablando de maquinaciones? Quiere decir que pensamientos, quiere decir maquinar es urdir un plan, ¿cierto? Es pensar cómo hacer. Entonces no debemos ignorar. Tú y yo debemos saber, quiero decirte, tú que estás en tu casa, llevas, no sé, un mes, 2 meses, un año, estás recién y estás viendo que Dios te está bendiciendo, pero Dios quiere que también aprendas a ser cuidadoso. Por eso es importante que tú te acerques a líderes que sabes que han permanecido con el tiempo, que son sanos, porque no te acerques a cualquier persona. Hay personas que no están sanas, hay personas que el diablo va a usar porque hay heridas en el corazón, van a murmurar, hay personas que aún no han trabajado las áreas que están y van a murmurar contra otros, hay envidia, y eso ten cuidado porque todo esto estamos dentro, pero tienes que ver a gente sana, que Dios la está levantando y sabe que permanece y que ha ganado batallas, porque si lleva 5 o 6 años y ve que está dando fruto, es una persona que realmente ha ganado batallas. No ha sido fácil, pero ha ganado. Entonces acércate, o si no, mira a tus líderes. Por eso los líderes que yo estoy poniendo son gente que yo sé que les he enseñado esto y son de confianza, te van a enseñar. Ayer estos días decía un líder de Guarañé, me decía, pastora, no queremos sobrecargarla y no queremos que la gente, a veces todos quieren correr sobre usted. Y decía, pero nosotros ya hemos aprendido muchas cosas que ya usted nos ha enseñado y por eso podemos nosotros enseñarles a ellos. Y yo le decía, eso es realmente la estrategia que Dios me ha entregado, de poner liderazgo para que ellos les enseñen las cosas básicas que ya ustedes han podido vencer. Hay otras que todavía están venciendo y yo estoy ayudándoles y estoy tratando, porque yo también ya las he ganado y también yo estoy peleando otras que ustedes después van a ganar. Entonces es una manera en que podemos así ayudarnos. Siempre busca a alguien que esté. Eso significa, si te sientes que estás con batallas, háblale a tus líderes, dile cómo, qué estoy enfrentando, qué batalla es, qué arma uso, cómo tengo que enfrentar esto. Y te van a empezar a enseñar para que el enemigo no gane ventaja, porque está diciendo claramente que él puede ganar ventaja sobre tu vida. Si gana ventaja, toma un terreno, él sabe que después no va a dar un paso hacia atrás, va a seguir tomando más y más. El diablo, si tú le das una esquinita de tu casa, en un poco rato ya va a tener la mitad de la pieza y después ya va a tener tu casa completa. Por eso el diablo siempre quiere todo. Aleluya. Y por eso dice 1 Juan 4:1,
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Prueba los espíritus. Es decir, aquí está diciendo, astutos y prueba los espíritus. Estoy terminando ahora, pero estoy hablándole a la iglesia, estoy hablándole al más pequeño, estoy hablando del que está aprendiendo lo que es el reino y está disfrutándolo. Pero yo quiero decirte, es necesario, Dios quiere enseñarte a ser un buen guerrero. Dios quiere que tú tengas una mentalidad de un guerrero. No seas confiado, porque puede que el enemigo quiera entrar aún por la persona más cercana. Si alguien te hace una propuesta, sé cuidadoso, pregunta, consulta. Estás aprendiendo. Cuando ya vas aprendiendo, aprendes a usar las armas, ya te necesitas menos ayuda. Por eso es que los liderazgos, cuando ellos hoy día están ahí, es porque han ganado batallas y porque han aprendido. Y algunos, aleluya, se han detenido porque no fueron capaces. No juzgues si un líder en un momento cayó y no pudo contra una batalla, porque tú no sabes si un día tú estarás en ese lugar, y eso significa que perdió, se descuidó, quizás confió en sí mismo, lo que vamos a hablar en los otros temas, y quizás se relajó y pensó que ya tenía todas ganadas y creí que las sabía todas, y ese perdió, porque el enemigo va a buscar siempre por dónde atacarte. Hoy día yo quiero decirte, hay una gran verdad, sí, Cristo venció todo. No quiero dejarte en que tú quedes preocupada de que al tener esto el enemigo va a ganar ventaja, que el enemigo te va a destruir. No, porque Dios no te va a poner más carga de la que no eres capaz. No te va a permitir que vengan espíritus que no eras capaz de vencerlo. Si tú estás recién, esos que están ahora tratando de interrumpir en tu vida, tú vas a ser capaz de vencerlo. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Dios necesita que tú aprendas cómo derribarlos. Busca gente que te va a enseñar y vas a ser vencedora. Vamos a ir en victoria. Eso significa batalla tras batalla, y eso significa victoria tras victoria, ¿cierto? Y de gloria en gloria. Yo sé, si he llegado hasta aquí, y hay otros que han llegado más allá, y hay otros que han subido, y hay otros que han ganado victorias más grandes, porque han ido por cada etapa, por cada escalón. Y ellos, cuando dice, como decía Alondra delante, cuando tú ganas algo, tú ganas un territorio. Es decir, hay más autoridad espiritual, y el enemigo sabrá que no puede meterse con un hijo de Dios, porque somos los hijos de Dios y hemos sido levantados para vencer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por una vez más tener esta palabra. Una vez más estar hablando, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, enseñándole. Dice que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo, Señor, pido que el conocimiento que viene del cielo, el conocimiento revelacional, el conocimiento y la sabiduría de lo alto, descienda sobre mis hermanos y se abra su entendimiento para que ellos puedan conocer, Señor, aleluya, la gran bendición que tienen al ser hijos de Dios, pero también, Señor, sean astutos, aleluya, y sencillos como la paloma, astutos como la serpiente, para que ellos, aleluya, estén siempre, Señor, al acecho, preparando, no dejando que el enemigo gane ventaja. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias, mi hermana Alondra, por estar con nosotros. Bendiciones.